Escondida en medio de un remoto bosque en el norte de Francia, los nazis erigieron una estructura de proporciones colosales. Es enorme y espectacular. Es un bloque gigantesco de hormigón. Algo de esta escala no se puede esconder. El increíble tamaño y la rapidez con la que aparece la construcción confunden a los aliados que la observan y que intentan descubrir qué planean los alemanes. En esas instalaciones debe de producirse algo importantísimo. Algo que no quieren exponer al mundo exterior. Bajo la mirada de los aliados, en este edificio toma forma un espantoso secreto. Es un nuevo tipo de horror. Dejó a la gente sin respiración. Podía cambiarlo todo. Aún así, esta base secreta guardará sus misterios durante toda la guerra, incluso tras su captura e inspección. Los aliados sabían que los nazis estaban trabajando en algo horrible en estas instalaciones. ¿Qué se escondía dentro de este edificio? Bases secretas nazis. El bosque de Eperlek es denso, de árboles altos, y se encuentra en el valle de una montaña al oeste de un pueblecito llamado Wotten. Allí se halla una estructura misteriosa. Exuda peligro. Tiene un aspecto pesado, permanente, misterioso y malvado. La primera vez que vine aquí y estuve ante esta monstruosidad, me quedé un poco en shock. En 1943, un avión aliado de reconocimiento localizó la construcción de un complejo gigantesco en el bosque de Eperlek, en el norte de Francia. No lo saben, pero Hitler tiene un plan secreto, el más terrible que los aliados hayan visto, y este lugar es un pilar de ese plan. Los nazis construyeron muchos búnkeres y estructuras grandes, pero esta tuvo que ser una de las más grandes. Es literalmente una de las mayores estructuras que uno puede ver. Es un bloque enorme de hormigón en mitad de la nada. ¿Para qué podrían haber estado utilizándolo? Los planes de Hitler son ambiciosos, pero tienen una estrategia muy bien planeada. En diciembre de 1942 envió a ingenieros y oficiales a hacer un tour por el noroeste de Francia para encontrar la ubicación perfecta para su base secreta. El bosque elegido para construir este blockhouse es perfecto para lo que los alemanes querían conseguir. Tiene una línea de ferrocarril, una base de la Luftwaffe cerca, un centro de radares, un río, por lo que tiene agua para la obra, para refrigerar y para todo lo que pudieran necesitar. Pero está lejos del mar, por lo que no tiene la amenaza de un ataque naval. Está contra una colina para protegerlo de artillería y, por supuesto, un bosque lo esconde. Cerca había un pueblo no lo suficientemente grande para que la construcción pudiera llamar la atención o preocupar. Todos los alemanes pasaron por aquí. Bautizaron el blockhouse como KNV, que quería decir Central Eléctrica Noroeste. Y bueno, uno podría decir que no tenían derecho a estar allí. En marzo de 1943, Hitler aprobó los planes para la base. Su empresa ingeniera favorita, la organización Todt, traslada a 600 trabajadores, todo mano de obra forzada francesa, belga y neerlandesa, para comenzar la excavación. La organización Todt construyó la red de autovías alemanas, el muro atlántico, la línea Siegfriedo y otras estructuras de ingeniería muy importantes. Hitler ordenó que el edificio estuviera operativo a primeros de noviembre de 1943, lo que quería decir que tenían menos de 6 meses para construirlo. Es una velocidad increíble. He trabajado en algunos proyectos que eran puentes municipales de 2 o 3 carriles y que han tardado años en plantearse y ejecutarse. Y eso con un puente pequeño. Es una proporción diminuta del tamaño del blockhouse. No se puede comparar con algo de esa escala. Es un edificio enorme. Con todos los problemas que tenía la Alemania nazi, ¿de dónde sacaron los recursos para construir algo tan grande al final de la guerra cuando todo estaba estallando? ¿De dónde sale el dinero, el hormigón y la mano de obra? ¿Pueden conseguir tenerlo listo en solo 6 meses? Los alemanes tenían una tecnología potente y nos llevaban ventaja como con el hormigón.
eran realmente buenos con el hormigón. El hormigón que tenemos aquí y que nos rodea tiene una resistencia de 800 kilos por metro cuadrado. Y como los muros tienen 5 metros de grosor, tienen volumen. Se trata de una cantidad astronómica de hormigón. Para crear el blockhouse, los nazis usaron 120.000 metros cúbicos de hormigón reforzado con 20.000 toneladas de acero. Las varillas para armar el hormigón se hacían en otro lugar y se trasladaban allí en grandes paquetes. Luego había que doblar o cortarlas a distintos tamaños para crear la estructura. Tenían que colocarlas en posición para crear el armazón y juntas formaban la estructura de acero sobre la que echaban el hormigón. Una estructura como esta necesitaba muchísimo hormigón, por lo que las hormigoneras daban vueltas y trabajaban 24 horas al día. Todo el tiempo que duró la obra. Para hacer el hormigón se echa la arena, la gravilla, el cemento, se mezcla todo bien y después se coloca en moldes. Era una estructura muy alta. Tenían que bombear el hormigón líquido hasta arriba para que se depositara con la forma buscada todo el tiempo según subían de nivel de construcción. No es fácil. La mano de obra necesaria para construir una montaña de hormigón es inmensa. Usaron mano de obra de los campos de concentración, prisioneros de guerra. La ventaja era que no tenían que pagar a la gente y podían usarlos literalmente hasta que se desplomaran muertos. Trabajaban en turnos de 12 horas, con 3.000 o 4.000 personas por turno y con unos pocos descansos de 20 minutos. Muchos trabajadores murieron in situ. Durante 9 meses, por la Kraftwerk Nord pasaron unas 35.000 personas. Blockhouse tuvo que ser un hervidero de actividad. Los trenes circulaban todo el día, los camiones circulaban todo el día, los trabajadores iban y venían todo el día, y la mano de obra trabajaba literalmente todo el día. Los aviones aliados que lo sobrevolaron, al verlo, se extrañaron. Solo pueden especular qué podría estar pasando en esta base. Algunos consejeros de Churchill creían que parecía una base para armas. Otros creían que no tenía ningún papel ofensivo. ¿Podría tratarse de una central eléctrica como contaban a los vecinos? Laboratorios secretos de investigación, fábricas de armas, plataformas de lanzamiento de cohetes. Incluso se podrían haber planteado que solo era un señuelo. Los aliados tenían muy presente la importancia de lo que pasaba aquí. Hitler tenía la intención de construir 50 blockhouses a lo largo de un tramo. La obra requerida para construir un blockhouse es importante. ¿Y lo quiere replicar 50 veces? Los recursos, la mano de obra, las propias infraestructuras, solo para construir la estructura de hormigón, son enormes. Los nazis eran unos fanáticos y está claro que la humanidad y la empatía no formaban parte en ningún sentido del Tercer Reich. Pero se organizaban bien. Consiguieron hacer algunas cosas increíbles. En este punto, con la obra activa las 24 horas del día, necesitan luz de sobra para poder trabajar durante la noche. A estas alturas de la guerra, los aliados lo vigilan absolutamente todo. Fotografían todas las secciones de Francia que pueden sobrevolar y se preguntan, ¿por qué construyen los alemanes un lugar que es claramente importante a esa velocidad y a la vista de los aliados? Era como colgarse un cartel gigante que dijera, aquí estamos, venid a bombardearnos. Pese a que los aliados no tienen ni idea de qué encontrarán allí, lo clasifican como un lugar importante. ¿Descubrirán los terribles secretos que esconde la estructura? Pese al fanatismo que muestra Hitler durante la construcción del Blockhaus, los aliados también priorizan lo que llaman la Operación Ballesta, que consistía en atacar todas estas instalaciones. A veces, lo que no sabemos da más miedo que lo que sabemos. Y los aliados sabían que los nazis trabajaban en algo terrible en esas instalaciones, pero debido al secretismo que rodeaba estos proyectos, no sabían exactamente de qué se trataba. Solo sabían que tenían que destruirlo. Hitler sabe que este búnker es un riesgo, pero su propósito secreto podría ser lo que necesitaba Alemania para ganar la guerra. Están intentando adivinar lo que van a hacer los aliados, lo que pueden intentar para defenderse de tus planes. ¿Conocen tus planes? Los bombarderos aliados sobrevuelan la construcción. ¿Cómo podrían los nazis proteger esta ubicación clave? No podían esconder el Blockhaus. No puedes esconder una pirámide ni un rascacielos.
Era demasiado grande. Así que, en lugar de intentar esconder el blockhouse, lo reforzaron. La base era tan importante que el ministro de Armamento, Speer, ordenó que se construyera siguiendo la normativa especial de fortificación, Sonderbaustarke, 5 metros de hormigón que pueden repeler las bombas más pesadas que los aliados pudieran lanzarles. Para hacer que el complejo fuera a prueba de bombas, se construyen los muros de un grueso hormigón armado. La intención no era que el blockhouse fuera a prueba de bombas, sino a prueba de explosiones. De ahí la cantidad de hormigón que se usó, el muro de hormigón que te encuentras al verlo. Pero construir con hormigón no te garantiza que no vaya a pasar nada si te bombardean durante la obra. En 1943, los aliados reinaban sobre los cielos de Francia. Pese a que la Luftwaffe alemana aún tenía bases en la zona, no podían luchar contra la Real Fuerza Aérea Británica y los pilotos estadounidenses que se habían unido a la lucha. Los aliados estaban llevando a cabo ataques aéreos sistemáticos contra las posiciones alemanas, oleada tras oleada. Imaginaos que sois la mano de obra esclava que construye este enorme edificio. Puedes oír el zumbido y el rugido de los motores al pasar o el avión aislado que fotografía tu posición. No eran estúpidos, sabían lo que se les venía. Los aliados podían atacar en cualquier momento. Uno de los consejeros de Churchill, Sir Malcolm McAlpine, pensó un ingenioso plan. Le aconseja a Churchill que bombardee el hormigón mientras se está sentando, cuando aún sigue húmedo. Si bombardean el hormigón cuando está seco, una vez se ha sentado, se desmoronará, se romperá y expondrá el armazón de acero de su interior, pero seguirán teniendo una estructura que podrían parchear sobre la que echar más hormigón para seguir adelante. Si bombardeas el hormigón húmedo, hará volar el hormigón húmedo por todas partes, se asentará y formará una capa sobre lo que sea que haya caído, que sería imposible de arreglar. Habría que quitarlo con un martillo neumático. Es como colocar una lata de refresco en el congelador hasta que explota. Lo ensucia todo y es muy difícil de limpiar. La estrategia de atacar el búnker cuando el hormigón estuviera húmedo es una gran idea. El 27 de agosto de 1943, cuando solo se había realizado un 35% de las obras, 187 aviones Flying Fortress y 147 Thunderbolt volaron sobre el bosque de Eperlek. Aparecieron 4 cargas de bombarderos que en menos de 10 minutos, 55 segundos, iban a lanzar 360 toneladas de bombas y alrededor de 1 tonelada por esta zona. Los aliados planeaban bombardear cuando los trabajadores hubieran acabado el turno o estuvieran de descanso. Se equivocaron, los trabajadores estaban allí. Los aliados, al contrario de los nazis, intentaban minimizar las bajas civiles, especialmente las de trabajos forzados de campos de concentración o prisioneros de guerra, algunos de los cuales eran soldados aliados. Pero no dejaba de ser una guerra total y una guerra mundial contra un régimen fanático, por lo que no había forma de asegurar que no fueran a haber bajas. Los aliados atacaron de forma intensiva. Destruyeron por completo la mitad norte del edificio. El edificio quedó inservible y seguro que los ingenieros alemanes se llevaron las manos a la cabeza pensando, es un completo desastre. Nadie querría ser el encargado de decirle a Hitler que su preciado búnker, el lugar que iba a ayudarle a doblegar al Reino Unido, había sido completamente destruido. Los aliados no tienen ni idea de qué han destruido, pero sí que ha sido un revés enorme en los planes de Hitler. Pero los nazis lo reconstruirían y confundirían por completo a los aliados. ¿Para qué reconstruir una estructura que está destrozada? ¿Podrían encontrar alguna pista sobre el propósito de esta base escondida en sus restos retorcidos? ¿Qué secretos tenía Hitler en mente para este edificio encubierto? 27 de agosto de 1943. Los aliados bombardean una base secreta nazi cerca de Wotten, al norte de Francia. Los aliados están contentos con el resultado del ataque, bombardean el hormigón cuando se está secando y el desastre es tal que el blockhouse es irreparable. La idea de bombardear el blockhouse cuando el hormigón estaba húmedo y asentándose es una gran idea. El calor de la reacción provocaría que el armazón se deformara y destrozara, y habría hormigón húmedo por todas partes, muy difícil de arreglar y limpiar. Se podían deformar las superficies en las que estabas trabajando y reconstruir sobre eso sería muy complicado. Retrasa la construcción hasta tal punto que sería descorazonador.
Tras los bombardeos, la organización Todt examina el daño. La parte sur del edificio está intacta, pero la parte norte está completamente destruida, y los fragmentos rotos de hormigón hacen que sea imposible de reconstruir. Después del bombardeo del 43, los alemanes se sintieron ofendidos por haber sido frenados, atacados, por haberlo hecho pedazos. Sabemos que conforme avanzaba la guerra, Hitler se puso furioso porque las cosas no le iban bien. Imaginaos cuando le llegó la noticia de que habían destruido este particular complejo de búnkeres tan importante para sus planes. El Blockhaus fue uno de sus grandes sueños y una de sus prioridades, y cuando se enteró de que había quedado inservible, es de esperar que tuviera una respuesta violenta. Hitler, por supuesto, espera que a sus ingenieros se les ocurra una solución. Ellos miran la obra y piensan, le hemos dedicado mucho tiempo, dinero y materiales, algo podremos hacer con esto, o la obra habrá sido un desperdicio. La idea de atacar cuando el hormigón se estaba asentando fue tan buena que no había forma de reaprovechar nada. Decididos, los alemanes continúan con la construcción confundiendo a los aliados. Los aliados no pueden entender por qué Hitler insiste y persiste en construir el Blockhaus. Aunque solo está parcialmente destruido, los aliados pueden ver el daño que el ataque aéreo provocó. Han sembrado el caos. Cuando atacaron el Blockhaus solo estaba un 35% completado. ¿Qué sucedía allí? ¿Por qué Hitler intentaba terminarlo? ¿Era la tozudez de los ingenieros alemanes que querían acabar la obra pese a los contratiempos? ¿Tenía que ver con la eficiencia de su trabajo o con el miedo que sentían? Los aliados estarían volviéndose locos por no saber qué pasaba. Pero mientras se reanudan las obras, las bombas siguen cayendo. Churchill no podía permitir que los alemanes siguieran con sus asuntos tan cerca del Canal de la Mancha. Para evitarlo, los británicos bombardearon el complejo 4 veces más en cuestión de semanas. Los aliados no tenían ni idea de para qué usaban el Blockhaus. En los años 40 no existían las herramientas de espionaje ni los trucos de hoy en día. Al comparar esta estructura con las otras del muro atlántico, no cuadraban. Es un bloque gigantesco de hormigón en medio de la nada. Miraban la obra y se preguntaban, ¿esto qué es? Puede que incluso pensaran que era un reactor nuclear. Estos edificios podrían ser trampas nazis para despistar. ¿Era un desperdicio de recursos seguir bombardeando estos edificios? Lord Cherwell, el consejero científico de Churchill, examinaba el edificio sin descifrar qué era. Lo miraba y pensaba, está claro que se están esforzando mucho en este edificio y le dan mucha importancia, así que tiene que merecer la pena bombardearlo. Bajo la mirada de los aliados, los alemanes comienzan un proyecto gigantesco y una maravilla de la ingeniería. El diseño pide una losa de hormigón de 5 metros de grosor. Estos son 30 centímetros, así que son 16 veces eso. En total, usaron 37.000 toneladas de hormigón. El plan era levantar lentamente esta losa de hormigón, usando gatos hidráulicos, y construir las paredes bajo ellas. Aquello solo eran unos bloques de hormigón, unos sobre otros. No tenía mucha más ciencia. En la arquitectura interior, el edificio, toda esta zona. Trabajaban protegidos de los bombardeos y sin ser vistos. Y si había una explosión, se construía un nuevo bloque. Los aliados veían cómo se alzaba sobre el bosque un techo enorme y seguían preguntándose qué estaba pasando. Pesaba toneladas y era enorme, porque la imagen del edificio es bastante grande. Tenían que levantar las losas con los gatos a un ritmo constante para que no hubiera diferencias en el asentamiento ni se agrietara la losa. La coordinación que hacía falta para ejecutar ese plan es sustancial. A mí esa idea me resulta una completa locura. Pero no les quedaba otra, porque era la única forma de continuar la construcción del edificio bajo el constante fuego enemigo. Cuando uno miraba el exterior de los Blockhaus, se apreciaban perfectamente las capas de erosión. Es impresionante la ingeniería y los recursos que dedicaron para levantar algo que pesaba toneladas, el techo y construir un edificio bajo él. Los nazis fueron siempre creativos y excesivamente ambiciosos. No eran fáciles de disuadir. A veces funcionaba y a veces no.
Centrados en sus nuevos planes, los alemanes construyen un colosal búnker de hormigón de un tamaño como nunca han visto los aliados. Os podéis imaginar la extrañeza con que los aliados miraban lo que parecía una losa de hormigón gigante. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué tomarse las molestias de reconstruir algo que ya ha sido destruido? Los aliados continúan bombardeando y los alemanes construyendo. Pero los únicos que saben lo que pasa de verdad dentro del edificio son los propios nazis. Los aliados solo pueden rascarse la cabeza y pensar, ¿qué contiene este edificio? A lo largo del otoño de 1943, las bombas aliadas caen sobre Kraftwerk Nord, una vasta estructura nazi al norte de Francia. Los aliados intentan destruir el Blockhaus, pero no lo consiguen, y los alemanes lo reconstruyen. Los nazis continuaron produciendo las maldades que se estuvieran produciendo en su interior. Y de algún modo el Blockhaus consiguió mantener su secretismo. ¿Para qué esforzarse en reconstruir algo que ya ha sido destruido? Tras los bombardeos, Adolf Hitler se reunió con Albert Speer y el ingeniero jefe de la organización Todt, Franz Xavier Dorsch, para hablar del problema del Kraftwerk Nord. La estructura estaba dañada, por lo que decidieron construir otro búnker a unos pocos kilómetros en una excavación que usaban de almacén. ¿Para qué iban los alemanes no solo a reconstruir el Blockhaus, sino construir otro edificio tan cerca? Hitler decide construir un nuevo edificio, pero en esta ocasión traslada buena parte de la operación bajo suelo para añadir una capa más de protección. Además, el techo esta vez tendría forma de cúpula, lo que le daría más integridad estructural y aumentaría la protección contra las bombas que llovían del cielo. El hecho de que Hitler decida conservar el edificio, pese a que le hayan advertido en el pasado de que los búnkeres grandes no son lo mejor, demuestra la importancia que tenía para él este Blockhaus. Tenía que funcionar a cualquier coste. Los nazis pasaron otro año construyendo el edificio que los aliados bombardeaban y reconstruyéndolo. ¿Cuál podía ser el propósito de la destrozada base Kraftwerk Nord? Para esta época, hasta los alemanes entienden que el Blockhaus es un objetivo demasiado vistoso como para no bombardearlo, así que siguen construyéndolo, dándoles a los aliados la impresión de que valía la pena seguir bombardeándolo. Mientras tanto, construyen en otra parte. Esta es otra prueba de la habilidad de los alemanes para usar la información para manejar al enemigo, confundirlo y sacarle ventaja a una situación bastante mala. Era un cruel juego del perro que se persigue la cola en círculos. Los aliados bombardeaban las instalaciones y los nazis las reconstruían. Ambos bandos sienten el desgaste. Las pérdidas de pilotos de bombarderos eran increíbles debido a que unos cañones antiaéreos nazis los atacaban. Cuanto más se ven obligados a reconstruir los nazis, más se les agota el dinero, el hormigón, se les agota todo hacia el final de la guerra. Pero la cuestión es que si merece la pena reconstruir algo tantas veces, es porque dentro de estas instalaciones tiene que estar pasando algo importantísimo. El 19 de junio de 1944, un ataque aliado lanza un arma nueva muy poderosa sobre Kraftwerk Nord, la bomba Tolboy. La guerra consiste siempre en seguirle el ritmo al enemigo. Si el enemigo crea un arma poderosa, tú tienes que crear otra aún más poderosa. La Tolboy era una bomba sísmica diseñada por los británicos hacia el final de la guerra y pesaba tanto que solo la podía transportar un bombardero Lancaster. Las bombas sísmicas tenían una potencia destructiva enorme y tenían una composición y un diseño que les permitía clavarse y luego detonarse, en lugar de detonar al chocar. Así tenían más posibilidades de destruir algo como el Blockhaus. Llega al corazón de la estructura y lanza ondas expansivas a todos los puntos estructurales del edificio, provocando que quede inutilizado. El efecto de la Tolboy era como destruir las entrañas del edificio. Para garantizar el éxito de las bombas Tolboy, cada una tenía 3 detonadores con retardo. Aunque 2 de ellos fallaran, el tercero podría funcionar. La onda expansiva provocada por la Tolboy destruye la zona. Cuando la bomba cayó, algunos soldados alemanes murieron no por la propia explosión, sino por la inmensa onda expansiva que causó. La destrucción se expande por toda la estructura. Con una bomba puedes destruir una zona mucho mayor.
Encuentra puntos débiles, tumba cualquier cosa que no tenga la solidez suficiente como para soportar tal cantidad de energía y podría incluso llegar a provocar el derrumbe interno de cualquier elemento de carga. Es como si te pusieras un petardo en la mano. Si lo enciendes y lo sueltas, te vas a quemar las manos porque el petardo se va a expandir y estás en la zona que alcanza la energía. Sin embargo, si cierras el puño y enciendes el petardo, vas a perder la mano porque la energía está constreñida y te va a atravesar la mano. Lo que queda es irrecuperable, porque no hay forma de reconectar el acero destrozado o doblado. A Hitler no le quedaría otra opción que reestructurar por completo el edificio. Las Tallboy eran increíblemente dañinas. Hay cráteres de hasta 25 metros de diámetro y 30 de profundidad y están causados por una Tallboy. Imagina toda esa energía contenida dentro de un búnker. Lo volaría, lo haría desaparecer. En julio de 1944, los aliados lanzan otras 15 bombas Tallboy en la base Kraftwerk Nord y otras 16 sobre el búnker Wisserns. Incluso tras haber soportado tantos golpes de nuevas armas más poderosas de los aliados, Kraftwerk Nord aún sigue en pie. Y los alemanes no lo abandonan. Los alemanes siguen con la obra, generando muchos interrogantes. ¿Por qué se empeñan tanto en reconstruir una y otra vez? Cada vez que les atacamos, ellos siguen construyendo. Los secretos del edificio volverían locos a los aliados. Los alemanes se dan cuenta de que los aliados le prestan mucha atención a este lugar, porque no saben qué tiene dentro, por lo que deciden darle una nueva utilidad a la base, el despiste. Y siguen con la obra, solo para traer la munición, los esfuerzos y la energía de los aliados que podrían haber concentrado en otra parte. Desarrollaron muchos señuelos. Usaron los engaños y la desinformación como un frente en la guerra, y se les daba muy bien. Puede que no se tratara únicamente de un señuelo, sino que también les sirviera para comprender cómo podían construir edificios que fueran capaces de soportar impactos considerables. Al final, los alemanes idearon el nombre en clave Blockhaus. Traducido, significa bloque de hormigón. El 4 de septiembre, 3 meses después de la invasión del día D, fuerzas canadienses capturan el edificio. ¿Conseguirían sacar respuestas sobre su propósito real a los restos de estas instalaciones? No cuesta imaginarse lo que sentirían los liberadores canadienses al llegar a una estructura como esta en el bosque. Y el primer científico que mandaran para descifrar qué habían estado haciendo allí se quedaría confundido. Habrían destruido toda la documentación que podrían haber guardado allí, lo que demuestra lo bien que se les daba el secretismo y la desinformación, hasta tal punto que los aliados no pudieron determinar para qué se usaba el edificio. Incluso tras la inspección de algunos de los principales expertos aliados, seguían sin saber cuál había sido el propósito del edificio. El misterio del edificio continúa. Después de la guerra, pudimos ir a los archivos. Lo que descubren los aliados es sorprendente y aterrador. Esta estructura fue diseñada para el lanzamiento del nuevo cohete V2, capaz de provocar una destrucción nunca vista en ciudades tan lejanas como Londres. En 1943, la naturaleza de la guerra había cambiado. La Luftwaffe ya no controlaba los cielos. La Kriegsmarine ya no controlaba los mares. Hitler no podía expandir el Tercer Reich. Necesita un milagro para ganar la guerra. Algo tan horrible que cambie la dirección de la guerra. Si yo soy un ingeniero que trabaja para el Tercer Reich, necesito encontrar algo innovador. Necesitamos levantar cabeza y necesitamos algo que nos ayude. Y parte de ese plan fue el V2. En el Centro de Investigación del Ejército de Peenemünde, los principales ingenieros espaciales y genios alemanes se centraban en el diseño de una nueva arma innovadora. Werner von Braun, el conocido ingeniero aeroespacial, era el ingeniero jefe. Aquí es donde se desarrollaban las armas increíbles de Hitler. La ingeniería de los cohetes estaba aún en pañales, hasta que llegó el V1, seguido por el V2. Para Hitler, el V2 era el arma de su venganza. No podía seguir luchando en la guerra solo en tierra y aire. Necesitaba un arma nueva, el V2. Es el cohete más grande, rápido y poderoso de su época. Es capaz de cruzar el canal con facilidad y producen unos pocos miles de estos cohetes.
Resulta tentador descartar estas armas increíbles como las fantasías gloriosas y vagas de la mente delirante de Hitler, pero basta con echar un vistazo a Hiroshima y Nagasaki para comprender que un arma como esta a escala nuclear cambió el desarrollo de la guerra y literalmente provocó la rendición de algunos países. Como Alemania tenía algunos de los mejores cerebros en aeronáutica y física, el programa V2 fue un verdadero avance tecnológico. Los alemanes consiguieron ponerse a la cabeza muchas veces, y lo mismo puede decirse sobre sus conocimientos en aeronáutica y balística. Todo lo que parecían haber hecho los alemanes tenía un aire de eficiencia, precisión y progreso. Un interés por avanzar. Los científicos eran creativos. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué nueva arma fantástica y terrible iban a producir? Al contrario que el cohete V1 que ya habían usado durante la guerra, el V2 sale disparado a la ionosfera antes de desplomarse sobre su objetivo. El misil tiene un alcance de 300 kilómetros y es prácticamente indetectable para radares y armas antiaéreas. El cohete V2 era un arma gigantesca. Medía 14 metros y pesaba 12.000 kilos. Podía ascender 80 kilómetros y alcanzaba velocidades de hasta 5.500 kilómetros por hora. Para conseguirlo, el depósito de los cohetes contenía 4.000 kilos de alcohol etílico y más de 5.500 kilos de oxígeno líquido. La cantidad ingente de combustible que contenía el cohete pasaba entonces por 1.200 boquillas individuales en la proporción precisa para conseguir la mezcla perfecta. El cohete V2 también conseguía un sistema de orientación muy sofisticado. Tenía 2 giroscopios que indicaban la posición del cohete y también acelerómetro, que era un componente crítico del sistema de orientación, porque le decía cuándo había que apagar el cohete para que llegara a su destino con una trayectoria balística. El arma V2 es tan avanzada que es prácticamente imposible de detectar, localizar y contrarrestar. Aunque pudieras localizarla, no existía ningún sistema antiaéreo ni ningún avión en el arsenal aliado capaz de volar a una velocidad ni remotamente cercana como para intentar derribarla. Básicamente era una bomba con una cola. Fue un efecto sorpresa y fue una gran suerte poder reponerlo al final de la guerra. El cohete V2 era tan avanzado que se convierte en el primer objeto artificial en volar al espacio. El 20 de junio de 1944, un V2 cruza la línea de Kármán, que básicamente es la frontera entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Es fácil de entender por qué más adelante Estados Unidos se interesaría mucho en la aeronáutica alemana. A comienzos de 1942, Hitler estableció una meta de 144 misiles V2 al día. El daño de la explosión de un V2 podía destruir por completo un edificio de varias plantas y matar a cientos de personas. ¿Os podéis hacer una idea de cuál era el plan de Hitler? Lanzar cientos de cohetes como estos al día sobre una metrópolis como Londres y otras grandes ciudades en Gran Bretaña. La cabeza del cohete V2 pesaba 950 kilos, pero de esos, 900 eran explosivos. La proporción es impresionante. Un 93% de potencia explosiva. Yo creo que podría haber acabado con toda la ciudad de Londres en un día. El V2 era un A4, 4 veces la velocidad del sonido. Significa que después de un rato de recibirlo, lo íbamos a oír. El cohete V1 transmitía una señal que se podía identificar con un sonido muy reconocible. El V2 no. El V2 caía antes de que supieras que lo hacía. Aumentaba el aspecto psicológico del terror del arma. Algunos contaron que no vieron nada, otros que vieron una fina línea en el cielo. Todos contaron que nunca habían escuchado una explosión parecida y que podía arrasar manzanas enteras. Morían cientos de personas asesinadas y nadie sabía de dónde venían. El plan era construir 50 puntos de lanzamiento de V2 a lo largo del frente occidental. Todos a menos de 300 kilómetros de Londres. Por lo tanto, Londres y otras grandes ciudades de Gran Bretaña estaban en el radio de alcance. Es una cantidad desproporcionada de potencia de fuego cayendo a diario sobre Gran Bretaña. Hitler está convencido de que este plan y sus cohetes acabarán con Reino Unido. La V2 podría haber sido el milagro que buscaba Hitler, pero los nazis seguían perdiendo terreno. ¿Cómo iban a producir y lanzar suficientes V2 como para que la situación diera un giro en su favor? Hitler estaba loco.
Y su enajenación hacía que tomara siempre decisiones equivocadas. Ayudó a los aliados a ganar la guerra. Se había propuesto lanzar X cohetes por día. La meta era completamente fantasiosa e irreal. Consumían demasiado oxígeno líquido y era demasiado caro de producir. Se tardaba mucho y en 1943 la Alemania nazi se estaba quedando sin dinero, sin recursos y, lo que es más importante, se estaba quedando sin tiempo. Pese a los retos de ingeniería que se encontraron, el V2 era inminente. El reto ahora era poder lanzar estos cohetes V2 en cantidad y la máxima eficiencia. Hitler pretende colocar plataformas de lanzamiento para V2 a lo largo de una serie de búnkeres bien defendidos y atrincherados. Son estáticos, pero en grandes cantidades. Albert Speer recomienda unas plataformas de lanzamiento móviles llamadas Miller-Wagen, unos remolques portátiles con elevadores hidráulicos y depósitos de combustible incorporados. Albert Speer y Hitler no estaban de acuerdo. Speer le dice: no, deberíamos construir más edificios reforzados para lanzarlos. Deberíamos ponerlos en un vagón o en un remolque. Así podríamos lanzarlos y esconderlos. Esto se da en un contexto de mucha actividad aérea. Los aliados envían aviones a diario y los bombardean. El argumento de Albert Speer es que, al tener bases estáticas, son vulnerables a los ataques en todo momento. Afortunadamente para la historia, Hitler no le escuchó y dijo: no vamos a construir bases reforzadas. Si Speer hubiera ganado esa discusión, el número de bajas provocadas podría haber sido enormemente mayor. Desde este lugar, Hitler pretendía lanzar un cuarto del total de misiles V2 planeados, 36 misiles al día, directamente hacia Londres. Pero esos planes nunca se llevarían a cabo. El tremendo bombardeo aliado de agosto de 1943 destruyó el extremo norte del edificio, acabando con la plataforma de lanzamiento. Sin embargo, el extremo sur quedó intacto y los nazis le dieron un nuevo uso. En un bosque en el norte de Francia, una bomba Tolboy aliada destruye unas instalaciones para V2 construidas por los nazis para lanzar un arma de la era espacial que podría haber cambiado el curso de la guerra. El Blockhaus como plataforma de lanzamiento acabó siendo un fracaso. Desde aquí no se lanzó ningún cohete V2. Incluso tras su captura e inspección, los expertos aliados siguen sin poder descifrar los secretos que se escondieron en Blockhaus. Hitler ordena construir el Blockhaus a 280 kilómetros de Londres, dentro del alcance de las V2. Hitler quiere construir decenas de instalaciones para V1 y V2, pero las especificaciones de los cohetes limitan dónde puede colocarlas, así que tiene que hacerlo estratégicamente. Originalmente iba a ser un taller de producción de V2 con estación de ferrocarril, fábrica de ensamblaje de V2, planta de oxígeno líquido y plataforma de lanzamiento, todo en uno. Cuando construyen el Blockhaus, en su interior se iban a montar las partes del V2. No los construían en su totalidad. Se traían sus partes por ferrocarril y las montaban y lanzaban desde allí. Así, desde Francia, podrían atacar los objetivos que fueran necesarios. El oxígeno líquido se produciría allí mismo para minimizar la pérdida de volumen. Crear oxígeno líquido no es un proceso fácil. El oxígeno, tal y como se encuentra a nuestro alrededor, quiere ser un gas. Convertirlo en líquido y sobre todo mantenerlo como tal requiere grandes cantidades de energía y esfuerzo. Una vez se ha vuelto líquido y se ha metido en depósitos, quiere salirse y se disipa con el tiempo. La distancia desde el punto de su fabricación y almacenamiento hasta el de su uso tiene que ser mínima. Se conectarían los V2 a las fuentes de combustible, se cargarían con explosivos y se llevarían fuera mediante unas puertas rotatorias, donde se lanzarían rápidamente. Los devastadores bombardeos de agosto de 1943 destruyeron el extremo norte del edificio. Hitler y Speer se ven obligados a abandonar el Blockhaus como plataforma de lanzamiento para los cohetes V2 que iban a cambiar el mundo, pero tienen otros planes. El extremo sur, donde se encuentran las instalaciones de oxígeno líquido, sigue intacto. La producción de V2 sigue en marcha y aún necesitan cantidades ingentes de oxígeno líquido para otras plataformas de lanzamiento. Y están construyendo otras instalaciones para mejores lanzamientos no muy lejos de allí, usando el oxígeno líquido que producen ahora en el Blockhaus. Tras los bombardeos con Tolboy del verano de 1944, Hitler trasladó el lanzamiento de V2 a instalaciones en Alemania, fuera del alcance de los aliados. Aún así, incluso tras la captura del 44, la historia del edificio no acaba aquí. Estados Unidos desarrolló la bomba Disney, una bomba de 2000 kilos y necesitaban dónde probarla. ¿Qué mejor lugar para probarla que un búnker construido para soportar bombas?
Era muy sólido. Estaba lo suficientemente lejos de la civilización y era enorme. En el pasado lo habían querido bombardear y ahora otra vez lo bombardeaban, pero por razones distintas. Normalmente estas cosas se prueban por ordenador, mediante simulaciones informáticas. No es normal tener acceso a una estructura fortificada, como el Blockhaus, donde pudieran llevar a cabo pruebas físicas. Los sueños de Hitler de la V2 nunca se materializaron y la guerra acabó poco después de los sucesos en Kraftwerk Nord. Sin embargo, los secretos del programa V2 no quedarían perdidos en la historia. El Tercer Reich había acabado. La visión de Hitler estaba completamente destruida, pero los frutos de los logros científicos que había conseguido el Reich iban a seguir. Cuando acabó la guerra, Estados Unidos se ocupó de ello y pudo localizar a unos 1.500 de los mejores ingenieros y científicos de la Alemania nazi. Entre ellos estaba Werner von Braun. Y en lugar de llevarlos a los juicios de Nuremberg o de meterles un tiro en la cabeza, nos los trajimos a Estados Unidos. El V2 era una de las armas más diabólicas y mortíferas de su época, con un propósito maligno. Sin embargo, el V2 fue el comienzo de la tecnología aeronáutica que nos permitió ir a la Luna y explorar el espacio. Se produjeron unos 5.000 V2 y más de 3.000 se lanzaron contra objetivos aliados. Se estima que se produjeron unas 9.000 bajas por este nuevo horror tecnológico. Afortunadamente para los aliados y para el resto del mundo, el programa V2 apareció demasiado tarde en la guerra para que tuviera un impacto real. Solo podemos imaginarnos lo que podría haber pasado y la gente que podría haber muerto si Hitler hubiera tomado la decisión de comenzar su programa antes. ¿Qué habría pasado si hubiera seguido los consejos de sus asesores y generales y hubiera elegido las plataformas de lanzamiento móviles en lugar de las posiciones fijas como el Blockhaus? Al mirar el Blockhaus, uno esperaría que la destrucción fuera más visible. Es relativamente impresionante que pudieran mantener una estructura de este tipo pese a los bombardeos intensivos. Siempre me impresiona la escala de lo que puede construir el hombre. Cuando ves el Blockhaus, sientes algo más. Es bastante intimidante. El Blockhaus es un monumento a la ingeniería y a la ciencia de la época, y un recordatorio siniestro de la destrucción que también pueden provocar. El Blockhaus es el sueño de Hitler de construir una fortaleza inexpugnable. Lo bombardean y lo bombardean con unas armas bastante impresionantes y no lo destruyen. Parece ser indestructible. Solo podemos especular con el tipo de destrucción que Kraftwerk Nord podría haber provocado si los aliados no lo hubieran destruido. El cohete V2 podría haber sido el arma que trajera la victoria a los alemanes, lanzada desde aquí, en una base secreta nazi en el bosque.